É com muita honra e alegria que nós recebemos hoje, aqui, na revista PUB, do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública, o professor Cláudio Vialli, argentino, advogado, doutor em Direito pela Universidade Nacional de Córdoba, professor de Direito Constitucional e Administrativo e vice-presidente da Associação Argentina de Direito Administrativo. Repito, uma honra para nós receber um representante tão ilustre do direito administrativo argentino, escola essa de direito administrativo que já nos brindou com autores de nomeada, de liderança aqui na América Latina, como Agustín Gordillo, Rafael Bielsa, e que tem destaque não só aqui na América Latina, mas mundial. Então, com muita alegria, eu passo a palavra ao professor Cláudio Vialli, que nos vai dizer sobre narrativa televisiva, consumismo y confinamiento. Un gusto, maestro, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, agradecerle a Sebastián y a Guillermo esta invitación y agradecerle y felicitarlos por la iniciativa de tomar esta tarea de conectar a espacios y lugares y tan distantes y a la misma vez tan cercanos por los inconvenientes. En una palabra, estamos lejos, pero a la misma vez cerca con los problemas que son más o menos los mismos. Además, agradecerle a la audiencia que tiene la buena disposición de poner este tiempo para atender. Para no demorar más, algunas aclaraciones que tengo que hacer. Yo he enviado, y si no ha llegado, lo haré llegar, un PowerPoint para que puedan los oyentes de habla portuguesa seguirme para en aquellos momentos en el que yo no sea lo suficientemente claro. El título es Narrativa, Consumismo y Confinamiento. Lo voy a dividir a esta palestra en esos tres temas. Primero la narrativa, después el consumismo y después el confinamiento. Todo lo que voy a decir no ignoro yo que está en el ámbito cultural de cada uno de los que escuchan. Por eso digo que es un intento descriptivo para la reflexión. No hago juicios de valor, ni es un diagnóstico, es solamente un pronóstico. Voy a partir de la idea o de la base de entender que la persona humana se caracteriza por la comunicación, se caracteriza porque es capaz de vincularse y trascender su misma vida hacia otros a partir de la comunicación. Y por eso la importancia de la narrativa. Y por eso vamos a ver las dificultades que nos presentan cuando la narrativa se interrumpe. En cuanto a la narrativa general, solamente reiterar lo que todos saben, que es una de las maneras de comunicarse que tiene el ser humano. Tiene algunos elementos que son el narrador, el lector o receptor, algunas herramientas que son el lápiz y el papel, y además también la edición y el distribuidor. La tarea en esta narrativa se limita simplemente a la escritura. La estructura tiene el tiempo y el espacio que lo configura el narrador y el receptor. Un planteo, un nudo y un desenlace. En el planteo está la denuncia o la proclama, en el nudo está el desarrollo del suceso que se pone a consideración, y en el desenlace el mensaje, la moraleja, lo que queda, el residuo, lo que va a dejar esta narrativa. Esta narrativa general se caracteriza por ser explicativa, secuencial, argumentativa, coherente. Pero tiene una característica que me parece importante señalar. No es fragmentaria, es bastante lineal y tiene un efecto
o un desenlace, que es generar una mayor dicción, generar un mayor ámbito de reflexión. Se dice y se reflexiona. La narrativa televisiva, la NTV, se diferencia de la narrativa común, porque además del narrador y del lector, está el director técnico, los escenógrafos, los iluministas, los camarógrafos, los maquilladores y otros más, el productor y el distribuidor. Además, cuenta con herramientas que no están en la narrativa, que vamos a ver por qué tienen mucha importancia, que son todos los elementos fílmicos, cámaras, escenarios, efectos especiales, etc. Tiene otra diferencia también en la estructura. El tiempo no lo maneja el receptor, sino que el tiempo lo va a manejar el director en su coordinación general. El tiempo se caracteriza por ser breve, reducido, heterogéneo, vertiginoso, y genera una atomización del tiempo. Byung-Chul Han ha analizado este tema y concretamente hace alusión a que la falta o la pérdida de la narrativa hace perder la continuidad en la vinculación y genera una atomización del tiempo que va a atomizar también a la persona en un aislamiento. El tiempo adquiere consistencia en la acumulación veloz. Y el espacio que se circunscribe a la pantalla televisiva se configura en la reiteración y la insistencia. Tenemos que ver que los libros no eran leídos por toda la población, ni eran leídos todos los días en todo momento. La televisión está los 365 días del año, las 24 horas del día, en una pantalla que, aunque cada vez son más grandes, siempre circunscriben el tiempo y el espacio. Las diferencias se profundizan en el planteamiento y en el nudo, porque además del narrador está el director, los actores, los técnicos, pero además de la tarea de escribir está la toma, el montaje, la proyección, y a todo esto lo coordina el director. El director es el que coordina los técnicos y las actividades, y es el director el que va a elegir entre las distintas subjetividades que maneja, va a elegir cuál es la que mejor expresa la narración televisiva. Pero esto no lo hace solo, sino que lo tiene que hacer de acuerdo con el exterior, con la producción y con el público. La producción es la que elabora y comercializa el producto de la NTV. Y este producto entra entonces así en el consumo, entra en la comercialización y entra entonces a no depender de las reglas técnicas de la narración, sino de las reglas técnicas del mercado que van a determinar su aptitud para el consumo. Y el público, que también tiene necesidades y deseos, es parte de esta elección que tiene que hacer el director, pero con una particularidad. Se encuentra delineado por las técnicas de la Big Data y entonces aparecen los deseos y las necesidades, aparecen prefijadas, aparecen ya predeterminadas. Los grandes sistemas nos van formateando para que nosotros tengamos un producto que aparentemente es el que elegimos nosotros. Entonces tenemos, siguiendo con las diferencias, que además del lápiz y el papel se utilizan vídeos, audios y efectos especiales. Esto hace que lleguemos a esta parte de la descripción que me permite decir que la argumentación, o mejor dicho, la narrativa no es una argumentación lineal, sino que es fragmentaria o fragmentada y se configura en la continuidad y discontinuidad de todas esas tareas y utensilios que se utilizan.
distintas tomas, distintas luces, distintos colores, dirección, consumidor, distribuidor, productor, va generando toda una narración fragmentaria, pero a la misma vez condensada en un solo producto. Con una característica, que se dedica a lo largo de las 24 horas del día, los 365 días del año, a la repetición de situaciones desorbitadas, es decir, situaciones que están fuera de la realidad. Y con estos estereotipos va a construir mensajes. Y a partir de la reiteración de estos mensajes estereotipados, van a aparecer prototipos. Estos prototipos son los que van a instalar signos de virilidad o fortaleza. Veamos todas las propagandas de alcoholes, de cigarrillos. Aparecen estas sensaciones de heroicidad figurada, y además también signos de poder y de transgresión. Toda la narrativa televisiva nos muestra, especialmente en el consumo de materias tóxicas, que este consumo es una transgresión, es algo contra el poder. Y además instalan significantes de ideología, de una generación, de clase, de mística o de corrientes espirituales. Entonces, tenemos una narrativa que se diferencia mucho de la anterior, porque en la anterior el tiempo, el espacio y la moraleja era construida entre el narrador y el receptor. Acá intervienen muchas personas y muchas herramientas y hacen que el consumidor quede instalado en lo que ya viene dado. Por eso se trata de un modelo o de un molde que modela, de un formato que formatea perfiles, creando una épica que se diferencia del molde medieval del Quijote, del molde del progreso de la modernidad, que se caracterizaba por el trabajo, la automaticidad y el bienestar, el éxito que significaba bienestar. Modela la NTV un individuo autosuficiente, solidario, aislado, indiferente. Esto también lo señala Byung-Chul Han. El otro no existe. Esta narrativa legitima mensajes, estereotipos y prototipos. A la misma vez que informa, que entretiene, que manipula, instala conductas, instala perfiles. Esto de los perfiles es lo que la inteligencia artificial nos muestra, cómo nuestros movimientos por la calle van definiendo cuáles son los gustos a los que vamos a acceder después que nos hayan presentado el producto que aparentemente hemos elegido nosotros. Esta condensación elimina el umbral entre la ficción y la realidad. Este umbral que en la otra narrativa todavía uno lo podía discernir, acá desaparece. La industria televisiva es una industria de la realidad. La TV, como el teatro, es un símbolo, igual que el cine, igual que la radio. Todos narran desde lo real, pero también desde la ilusión. Pero ¿qué pasa? Que la NTV instala una ilusión épica que es imposible de concretar. Genera perfiles heroicos que no son viables en la realidad de todos los días. Y este perfil que nosotros creemos que es el nuestro, tiene grandes inconvenientes para poder acomodarse en la realidad de cada cuerpo y de las relaciones con los demás cuerpos. Acá aparece la primera frustración y aparecen los primeros pasos del abandono. Uso la palabra abandono en ese análisis que hace Agamben de bando. El bando es una palabra que da por un lado los abanderados y por otro lado los abandonados. Acá empiezan los primeros hitos del confinamiento, para decir que esta narrativa provoca o induce o va preparando el camino del
confinamiento. Este personaje héroe compone un espacio y un tiempo en el que no puede ser lo que es, y entonces, paradojalmente, va a quedar incluido desde la exclusión. Esto lo analiza Agamben en el Homo Sacer, es decir, el hombre sagrado de la antigua Roma, cuya vida era despreciable, no tenía valor, era indiferente, se lo podía matar o no, porque no tenía ningún sentido. Decía yo, la narrativa tradicional genera una dicción, amplía la capacidad de reflexión, y la narrativa televisiva instala una adicción, instala no una mayor posibilidad de reflexionar y vincularse, sino que va generando un cerramiento por este sistema del formato y por este sistema del molde. Nos quedamos con esto en la NTV para poder analizarlo con todas las inquietudes que puedan aparecer. Aparece la idea del consumismo y de la cultura del descarte. Brevemente, porque esto es un tema que lo conocemos todos. Nosotros estamos inmersos en un sistema de producción que es como un tren fantasma de alta velocidad. No tiene lugar de llegada, ni tiene tampoco quien lo conduzca. Produce, produce y produce. Y todo lo que se produce hay que consumirlo. Lo tiene que consumir el mismo sistema. Y en el mismo sistema están las personas. Este proceso económico y social tiene en cuenta el sistema de producción y no a las personas. Entonces, nosotros entramos en el sistema compulsivamente. Tenemos la necesidad de estar consumiendo. Este consumo es el que va a dar lugar en la sociedad y va a dar una identidad en la sociedad. Quien no acceda va a tener problemas de identidad y de lugar. Otro dato del confinamiento. Esto es un introito para decir que en este proceso de producción y de consumo total, no todo se puede consumir y por lo tanto se descarta. Se van a descartar no solamente las cosas que no se consumen, sino que se van a descartar aquellos que no consumen. Estos son los descartables de la ciudad de los que habla el Papa Francisco en Laudato Si. Empezamos a ver entonces que el confinamiento no es solamente una norma jurídica, sino que el confinamiento son una serie de condiciones en las que lo humano se diluye en lo no humano. Lo humano no se diferencia de las cosas, a pesar de que desde la antigüedad intelectualmente se diferencia la persona de las cosas por exclusión. Todo lo que no es cosa es persona o es ser humano. Pero nosotros sabemos que en la vida práctica hay muchos casos de vida desnuda. El caso de la esclavitud, el caso de las personas que están en los ámbitos de la trata de blancas, el caso de los refugiados que deambulan por los mares y por las fronteras sin identidad y sin lugar, el tráfico de órganos, el tráfico de menores. Es decir, tenemos confinados que no están geográficamente ubicados, pero que podemos detectarlos fácilmente. Pero este proceso de vaciamiento de la persona se ha dado para mí desde tres aspectos, o a través de tres procedimientos. Uno jurídico, que es vaciar al hombre de carne y hueso en el sujeto de derecho. Esa abstracción que es un centro de imputación jurídica. Económicamente, al entender al hombre como un producto del proceso económico. Y socialmente, cuando se lo diluye en un colectivo, sea el Estado, la nación, el partido, la raza. Acá hago un paréntesis o un aspas. La televisión utiliza
la inteligencia artificial para definir y formatear determinados perfiles. Hay algunas teorías políticas de la actualidad que también entienden que se pueden formatear las necesidades heterogéneas haciéndolas homogéneas frente a un solo enemigo para conseguir de esa manera un solo salvador que sea capaz de resolver todos los temas. Este es un tema para la reflexión. Es posible. En una palabra, el ser humano queda reducido a la cosa, queda en estado de vida desnuda. En esta sociedad del consumo, en esta sociedad del descarte. Entonces, creo que uno podría reflexionar sobre la necesidad de volver a interesarse en el punto inicial de la comunicación, que es la libertad. La libertad es la que nos permite pensar, la libertad es lo que nos permite elegir, la libertad es la que nos permite la comunicación indispensable en igualdad de condiciones con los otros, porque el hombre no es una entidad aislada, sino que necesariamente debe comunicarse, y la falta de comunicación nos va a traer algunos confinamientos. El paradigma es la libertad, porque sin libertad no hay pensamiento, sin libertad y pensamiento no hay comunicación, sin libertad, sin pensamiento, sin comunicación, sin dicción, solo hay cosas. Y las cosas pueden consumirse o descartarse. Esto tiene que ver, o mejor dicho, nos va a servir para cuando podamos analizar el confinamiento. Una breve alusión a la adicción. Adicción quiere decir no decir, valga la sencillez o la cosa simple que traigo a colación. Pero en esta sociedad del consumo, los más vulnerables, que son los menores, los desprotegidos social y económicamente, y en muchos casos, pero en casi todos, las mujeres todavía, para poder lograr un lugar en la sociedad y tener identidad en la sociedad, porque no hay que olvidarse que en esta sociedad del consumo vale más un logotipo que el documento de identidad que dé el Estado, vale más un lugar en una plaza o en una galería o en un centro comercial que en la propia casa. No escatiman en riesgos para estar adentro, no quieren estar afuera. El gran tema de la actualidad, los de afuera. Volvamos a los refugiados, a las prostitutas, a las favelas, a las villas de emergencia. Pero el sistema se protege a sí mismo y va a establecer procedimientos disciplinarios para que estos vulnerables que corren riesgos para quedar adentro del sistema y cometen infracciones, y empiezan con infracciones leves, después delitos leves, y así van sumándose. El sistema no los desperdicia definitivamente, no los recicla, pero no los olvida, los mantiene adentro desde afuera. Y entonces aplica un sistema disciplinario para que todo el mundo sepa que quien no se alinea con el sistema va a sufrir un castigo, va a ser el chivo expiatorio. Y para que sepan los que están adentro que cuando se comete una infracción hay castigo. Y eso trae tranquilidad a los que quedan en el adentro. Pero estos dos procesos disciplinarios generan una situación perversa, que es la administración del miedo. Aparece esa otra gran industria, que es la industria de la seguridad. Vuelvo a la narrativa televisiva. La narrativa televisiva tiene que ver en un alto porcentaje con este problema de la seguridad, con este problema del sistema policíaco, del sistema disciplinario, del sistema de estar adentro del sistema. En una palabra, se vuelve a presentar la adicción como una paradoja en la que los excluidos son excluidos, pero a partir de su exclusión
se los va a sostener dentro del sistema. Porque el sistema le interesa que quede, no le interesa mayor cantidad de personas que puedan consumir y no menor cantidad. Entonces, sintetizando, haciendo una breve recolección de datos, si nosotros no pensamos en la libertad y nos olvidamos de la persona y la empezamos a observar o entenderla como una cosa, cuando empezamos a establecer límites de dicción, estamos empezando con el confinamiento. Entonces, nosotros necesitamos revalorizar o volver al paradigma de la libertad, porque creo yo, esto es para la palestra, que la libertad es la que nos muestra la posibilidad de vivir, la que nos identifica como seres humanos. Y para que haya una cultura de la vida, tiene que haber un pacto social que asegure la más amplia dicción para expresar pensamiento, comunicación, y así poder habilitar el plan existencial de cada uno y de todos. La libertad es una plataforma para la contemplación, el no hacer. La cultura del descarte, como dije, obliga, condiciona la identidad, genera un consumo compulsivo. Al instalar la adicción, impide la libertad, el pensamiento y la comunicación. Establece el límite espacial. Determina un espacio de poder que incluye a partir de la exclusión. Y acá viene el tema del confinamiento. Creo que ya me he pasado unos 10 minutos y lo voy a sintetizar. Para hablar de confinamiento tenemos que pensar que la narrativa televisiva es un procedimiento que contribuye a que se produzcan zonas de confinamiento, que el consumismo genera también confinamiento, y para esto, para que sea más fácil para todos, me voy a referir a lo que ya han dicho pensadores que piensan más que yo. Dice Agamben, refiriéndose a Auschwitz, el confinamiento es un lugar de experimento. En esta perspectiva, leo textual, Auschwitz no se presenta solo como un campo de la muerte, sino como el lugar de un experimento todavía impensado en el que los confines entre lo humano y lo inhumano se difugan. Y nos va a decir además que el confinamiento se experimenta de dos maneras. En un espacio delimitado geográficamente, el campo de concentración, y un espacio delimitado políticamente, el estado de excepción. Ese ejercicio del poder que impone deberes y obligaciones, pero que no se obliga, que no cumple, es decir, está afuera del poder. Esto lo adelantó Walter Benjamin, cuando a principios del siglo pasado y antes de la Segunda Guerra ya advertía que la política se iba a manejar siempre desde la excepción y no desde la regla. Contribuye también a esta idea que quiero trasladar el pensamiento de Bauman, comentando también los campos de concentración. Y dice él que el Estado puede ser el cuidador del bosque, que solamente verifica que todo crezca de acuerdo a las propias reglas de la naturaleza o del universo, mientras que el Estado moderno es el Estado jardinero, ese Estado que define una política, que además la va a llevar a cabo prolija y puntillosamente, pero con una fuerte intención policíaca, para determinar qué es lo que pueden hacer o no, qué es lo que se puede desarrollar o no, qué es lo que se puede multiplicar o no. Esto lo va a determinar la burocracia política y la burocracia administrativa. Bauman por eso dice que Auschwitz no fue una cosa casual, sino que es un producto de la modernidad. Esta definición de Bauman se asemeja mucho
al desarrollo del biopoder que hizo Foucault. Para concluir, el confinamiento es un procedimiento organizacional que configura a la sociedad en espacios a partir de la separación y la desconfianza que estigmatiza la diferencia. De esta pequeña idea o noción podemos decir que hay un elemento que es el estigma, esa marca en el cuerpo que genera el apartamiento por la infamia, la segregación espacial, que en nuestros países de Latinoamérica, en Argentina y en Brasil se conocen como villas de emergencia o favelas. La separación relacional, que tiene que ver con aquellas entidades o instituciones totales como son las cárceles o como son los hospitales. Y además una articulación institucional. Va a haber todo un sistema disciplinario que va a hacer funcionar el confinamiento. El confinamiento, como decía antes, lo genera primero esa épica que no se corresponde con la realidad y hay gente que queda afuera de entrar. Lo genera también el consumismo porque tiene otros mecanismos de una afuera que impiden el acceder. Y políticamente ocurre también que es posible, desde la burocracia política, generar sistemas de confinamiento. El confinamiento es, en definitiva, volver a deshumanizar lo humano, como bien nos lo dice Agamben. Y yo pienso hoy, todos los confinamientos que estamos sufriendo son un experimento. Es un procedimiento, se está ensayando un procedimiento organizacional novedoso que no conocemos. Por eso es importante saber que el hombre no puede ser reducido a cosa, que el hombre no es la nuda vida o la vida desnuda, sino que es la vida, la bio de los griegos, esa existencia que es capaz de hacer que el hombre se trascienda a sí mismo a partir de la contemplación, a partir de la comunicación, a partir de la amistad. Bueno, con esto he redondeado un par de ideas que espero que hayan podido ser útiles para la reflexión y quedo a disposición de la palestra. Muito obrigado, professor Cláudio Viale. Eu quero dizer que eu fiquei muito impactado pela instigante palestra. Uma palestra que eu gostei muitíssimo, porque trouxe uma abordagem, uma visão que eu não tinha descortinado ainda desse processo que envolve a comunicação e o confinamento que hoje todos nós vivemos ainda com mais intensidade por causa das questões sanitárias. De maneira que um grande agradecimento em meu nome próprio, em nome do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública e da revista PUB, a brilhante palestra que o senhor nos brindou hoje. E eu aproveito o momento para lançar aqui uma reflexão que eu fiz a partir da sua palestra e pedir uma reflexão também do professor a respeito. O professor destaca que o ser humano hoje ele se coloca como um resultado do processo produtivo, do processo econômico. Eu iria além para dizer que mais além de ser resultado, ele é um elo, ele é uma peça integrante, ele se faz sentir uma peça integrante do próprio processo produtivo. Ou seja, o valor das pessoas hoje é tomado no meio de comunicação, no sentido de se ele está no processo produtivo ou se ele é um excluído do processo produtivo. De maneira que ninguém quer ser, né? Se incute a ideia de ninguém querer ser
excluído do processo produtivo, porque aí você, a rigor, não existiria como um valor dentro da sociedade. Nós que viemos de outra geração, onde era um valor contestar o establishment e estar fora do establishment era algo que nós almejávamos, hoje me parece que acontece exatamente o contrário. As pessoas têm muito medo de ficar fora do processo produtivo e serem esquecidas e serem marginalizadas, o que leva a tudo isso que o professor falou, das pessoas saírem da sua condição humana e, às vezes, até sublimarem com essas coisas que a gente vê tanto hoje em cinema, de super-heróis, ou seja, de arquétipos que não cabem na figura humana. Não sei se compliquei muito e se o professor pôde entender aonde eu quis chegar para fazer essa pergunta. Se há qualquer dúvida, até por questão do idioma, por favor, o professor me diga. Mas eu gostaria que o professor comentasse um pouco isso, porque vira o sistema fica se retroalimentando, né? Se você sair dele, você não tem alternativa. E se você fica nele, você também acaba não tendo outra alternativa. Me parece uma situação paradoxal que me preocupa muitíssimo. Sebastián, he entendido perfectamente y he escuchado con mucha atención la preocupación. Yo he simplificado ese aspecto de la cosificación del hombre y coincido en que el ser humano se deshumaniza en cuanto es advertido como una parte del proceso. Y este proceso empieza, mejor dicho, este proceso se agudiza con la Big Data, donde nuestros deseos ya no son nuestros deseos, sino que son deseos, entre comillas, prefabricados. Y el procedimiento de consumo pone los deseos, que son la expresión más vital o más que genera la existencia del hombre, son los deseos, los objetiva anticipadamente y nos lo muestra como si fuera una decisión nuestra. Coincido con Sebastián que es un tema que merece un análisis más extenso. Yo solamente lo coloqué como para mostrar que desde la narrativa televisiva que funciona, no se encima ni sustituye, funciona en dos planos distintos con el proceso de la cultura del descarte y del consumismo. En esos dos procesos se genera entonces una multiplicidad de confinamientos. No son solamente los confinamientos geográficos, sino que están los confinamientos sociales y los confinamientos políticos. El confinamiento social de los drogadependientes es un confinamiento que existe en nuestras sociedades desde hace tiempo, pero es un confinamiento del que nos desentendemos. Están afuera, pero los tenemos adentro. Lo mismo pasa o pasaba antiguamente con aquellas personas que estaban en los hospitales neurológicos. Es decir, la sociedad de la modernidad, y por eso lo traje a colación a Bauman, la modernidad tiene un estado jardinero que dispone quién es el que nace, quién es el que se desarrolla, quién es el que muere, pero además, muy puntillosamente, decide cómo van a nacer, cómo se va a desarrollar, cómo y dónde va a morir. Entonces, este estado jardinero al que hace referencia Bauman, dice, no es una cosa casual, es el producto de la modernidad. Y entonces, algo que conversamos antes de este diálogo, ha llegado el momento de reflexionar sobre dejar de utilizar categorías que fueron útiles para el siglo XVII, el XVIII y el XIX. Ya en el XX no fueron todo lo útiles porque tuvimos la guerra del 14, la Segunda Guerra Mundial,
el nazismo, el fascismo, el estalinismo, tuvimos toda la guerra de los Balcanes, tenemos hoy los naufragios del Mediterráneo. Es decir, el sistema de la modernidad, que fue indispensable para la historia, que aportó todo lo que aportó, ya no es útil. Es como si nosotros, como si yo quisiera armar un cohete con una llave inglesa o una pinza común. Necesito tener altas herramientas con alta sofisticación de computación. Sebastián, yo creo que este es un tema para volver a ver, para volver a conversar. No, lo que he dicho yo es solamente una descripción para la reflexión. Y acepto que la inquietud que me hace llegar es una inquietud muy válida e muito interessante. Muito obrigado, professor. E eu gostaria de acrescentar a essa percepção da impropriedade dos modelos antigos para se pensar hoje, também a questão ambiental, onde a sociedade de descarte, tão bem destacada pelo professor, encontra hoje esse elemento ambiental como uma ameaça muito presente, muito próxima. Mas o professor pode voltar a isso, mas eu gostaria de franquear a palavra ao Guilherme ou alguém que esteja aqui nos acompanhando e que queira fazer a pergunta, uma pergunta ao professor. Acho que nós ainda temos tempo, e não esqueçam de, quem quiser, se alguém quiser fazê-lo, ligar ou ativar o áudio aí, por favor, fiquem à vontade. Alguém tem uma pergunta para o professor? Se não, enquanto vocês preparam, eu faço essa última observação do professor de como ele procede. A doutora Madeleine tem uma colocação para fazer. Pois não, Madeleine? Boa tarde, professor, todos os presentes. Eu achei muito interessante sua apresentação, aprendi muito e realmente uma análise perfeita de como funciona o sistema de formação de opinião através do modelo da televisão, a questão da vida ficcional que é criada através próprios meios de comunicação. E a forma como essa exclusão daqueles que não seguem esses modelos, como essa exclusão, a pessoa excluída, estigmatizada, e serve como modelo contrário àquilo que se pretende normatizar como uma regra de comportamento na sociedade. É interessante essa visão de aquele que é excluído, que é diferente, ele serve como modelo contrário e sempre apontado como esse modelo que não deve ser seguido pelo sistema de ficção, de uma criação, de uma falta de liberdade de ser uma pessoa independente, com pensamentos próprios e formas de sentimento diferente de um modelo padrão. E eu fico sempre pensando no papel desses influenciadores digitais. Esses influenciadores digitais é um papel assim do excesso de consumismo que leva as pessoas a acompanharem modelos, padrões, sem uma crítica ao que essa pessoa, essa influenciadora digital coloca para as pessoas seguirem. Então, é um padrão assim totalmente ficcional e que tira a liberdade do ser na questão de escolhas mais independentes. Então, gostaria de ouvir sua opinião a respeito e agradeço muito a sua apresentação. Muchas gracias, Madeleine. Bueno, como le decía Sebastián, lo mío ha sido una descripción para la reflexión. Lo que usted me trae a colación
tiene varias facetas. Tiene varias facetas. Primero, tenemos que saber que de la sociedad disciplinaria, aquella que nos decía lo que no había que hacer, se ha pasado a una sociedad del rendimiento que nos dice que tenemos que hacer todo. Y tenemos que hacer todo, a veces, sin parar, sin contemplar. Y ahí es cuando, aprovecho para contestarle a Sebastián, somos parte del procedimiento que nos consume. Es como una antropofagia, si se quiere, de alguna manera. Bueno, esto por una parte. Estos influenciadores digitales, en realidad me parece que no son el producto, sino no son la causa, sino la consecuencia de un sistema. Me da la impresión, y esto ya entro en un terreno, digamos, muy opinable, porque tiene que ver con la libertad de conciencia y la libertad de pensamiento. Muchos autores del siglo XX, Max Weber, para decir algunos, Maritain en Humanismo Integral, nos adelantaron que se estaba dando una industrialización del pensamiento, una tecnificación del pensamiento. Ya había aparecido el Fordismo, que había mostrado con Fayol y Taylor, todo el sistema de planes y de sistematizaciones, donde el hombre se lo asemejaba a una herramienta. Basta traer a colación Tiempos modernos de Carlos Chávez. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que se fue sometiendo al ser humano a reglas que no son humanas, reglas que son técnicas, reglas que sirven para fabricar una cosa, para producir algo, para distribuir y para aprovechar mejor el tiempo y el dinero. Son todas reglas técnicas. Pero no hemos tenido la suerte con las reglas del obrar. Esas reglas que no definen cómo se hace algo o no, sino esas reglas que determinan la mayor perfección, beatitud o bondad que tiene cada decisión a partir del libre albedrío. Las reglas técnicas no son las que descubren la verdad. Mejor dicho, las reglas técnicas solamente descubren los pasos que hay que dar para terminar con algo de manera eficiente y eficaz. El libre albedrío son aquellas reglas que nos abren el espacio de la reflexión, el espacio de la contemplación, para poder llegar al saber. La sabiduría es la que nos da, nos las provee nuestra propia reflexión y no las reglas técnicas. Estos se influencian, lo único que hacen son la causa de este proceso de mecanización. Por eso, en alguna parte de la palestra me animé a poner como punto de reflexión el tema de la libertad. Pensando, o mejor dicho, para no utilizar una palabra equívoca, reflexionando de la siguiente manera. No es el pensamiento el que me da libertad, sino la libertad la que me da pensamiento. Es la libertad la que me permite pensar. Y es a partir de esa libertad que yo pongo en movimiento el pensamiento y que voy a poder decidir, y de ahí voy a poder ejecutar, o voy a poner en práctica o ejercitar la voluntad. La palabra voluntad también es discutida en el léxico de la ciencia política. Pero cuando nosotros nos olvidamos que el hombre deja de ser una vida orgánica para ser una existencia, pasa del zoé al bio, es porque tiene esta proyección existencial que lo supera a sí mismo. Es capaz de trasladarse. Y la palabra existencia tiene ese sustantivo sistir, que con el prefijo ex, salirse, genera un ser más allá de sí. Esta es la particularidad. Entonces, estos influencias no son la causa,
de que la opinión pública pueda deambular, sino que ellos son la consecuencia. Y los que trabajan junto con ellos, o los que se adhieren a su pensamiento o a su proclama, no hacen más que hacer lo mismo. Es decir, no hay una existencia, sería una simple consistencia, una vida desnuda, una vida sin existencia. Madeleine, me entusiasmó su pregunta y no sé si le he podido responder porque he estado diciendo quizás lo que usted no quería escuchar o que pretendía escuchar otra cosa, pero me ha gustado mucho su pregunta, es muy necesaria y sobre esto es lo que hay que reflexionar. Agradeço muito sua resposta. Muito obrigada. Alguém mais tem uma pergunta? Acho que nós temos espaço para mais uma pergunta. Não sei se o Guilherme quer dizer alguma coisa. Bem, então eu vou mais uma vez aqui dizer de como foi instigante para mim, acho que para todos nós, esta palestra, este diálogo com o professor, e eu tenho muito em conta e fico muito dar muchísimas gracias, maestro, por su generosidad en compartir con nosotros tanta sabiduría y por su tiempo, y las puertas del instituto y de la revista PUB estarán siempre abiertas. Es un honor para nosotros. Para mí también es un honor tener la posibilidad de participar en este diálogo y poder tener un intercambio de ideas como la que he tenido con vos, Sebastián, y con la profesora Madeleine. Les agradezco mucho y espero poder estar siempre con ustedes en la medida que sea lo posible. Muchísimas gracias. Tá, ok. Obrigado. Então, encerramos aqui a participação do professor Cláudio Viale e a transmissão de hoje, desta quarta-feira. Muito obrigado a todos. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.